Temas relacionados con la justicia. Hay una denuncia por una supuesta obstrucción a la justicia. Está ya fijada para este viernes la audiencia de formulación de cargos en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros funcionarios de este organismo. Le contamos los detalles ya en la entrevista. Estamos en los estudios de FM Mundo con el doctor Wilman Terán. Doctor Terán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, la acogida, Fausto. Muy buenas, mi saludo a toda la audiencia. Lo primero es lo que habíamos anunciado, esta denuncia por supuesta obstrucción a la justicia. Viene un caso que de alguna forma complica la gestión en el Consejo de la Judicatura. El caso de obstrucción a la justicia no solo lo enfrenta usted, sino también el vocal Javier Muñoz, la ex vocal Maribel Barreno y 5 funcionarios más. ¿Se viene una nueva salida de vocales? Mal podríamos decir aquello, ello constituiría adelantar criterio. Hay que permitir que la justicia cumpla su labor con independencia y imparcialidad, dando el ejemplo más aún desde la presidencia del Consejo de la Judicatura. Pues nótese, usted ha mencionado 3 vocales más otros 5 funcionarios adicionales. Pues ¿de quién estamos hablando? Del secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura, del prosecretario y de la persona que hace ya de subdirector de control disciplinario. Es decir, de los funcionarios que ejecutan sus funciones. Y el cumplir funciones no constituye de ninguna manera un ejercicio de obstruir la justicia. Una de las funciones del Consejo de la Judicatura es el tramitar, el ventilar los asuntos disciplinarios. Y los asuntos disciplinarios son contra jueces. Y los jueces conocen causas, conocen juicios, y no por el hecho de que se ejerza esa potestad implica de que sea un ejercicio de obstrucción a la justicia. Aunque estos procesos disciplinarios tengan alguna extraña coincidencia con procesos como lo que ha señalado la Fiscalía, el caso Las Torres, el caso Vocales, casualmente vocales involucrados en un presunto tráfico de influencias, y se ejerce se ha dicho, estos procesos disciplinarios en contra de un juez. Esto, a interpretación de la Fiscalía, fue un intento por obstruir la justicia. Aquella misma interpretación es un intento de obstruir la labor del Consejo de la Judicatura. Pues ojo, se está señalando a quien preside el Consejo de la Judicatura y a los vocales por ejercer su facultad. No se está indicando cuál es entonces la conducta. Nosotros no observamos qué casos llevan los jueces, porque no juzgamos personas, sino juzgamos conductas. Sino meras coincidencias que haya sido precisamente al juez que tenía en sus manos el caso Vocales, por ejemplo, el caso Las Torres, por ejemplo, que haya incluso habido un intento, y eso fue posterior a la primera destitución, por una nueva destitución por parte de la vocal Maribel Barreno, algo que no pasó dentro de la Corte Nacional de Justicia. Pero ¿estos solo son coincidencias entonces? Mire, si vamos a hablar de las coincidencias, la ley no mira las actividades de las personas. Lo que mira la ley son las conductas y las órdenes o disposiciones que establece la ley. Así, por ejemplo, el proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia ha de coincidir con el 1 de febrero del año 2024, no por ejercicio de voluntad mía o suya o de cualquier ciudadano, sino porque así fue la voluntad constitucional y así lo establece. En la misma virtud, al activarse la potestad disciplinaria, existir un procedimiento, este tiene una etapa de contestación del servidor sumariado, una prueba, y llega a una conclusión, un autos para resolver, y se sube hacia el Pleno las sugerencias del equipo técnico, y el Pleno decide en un ejercicio potestativo legislativo. ¿No hubo una actuación un poco de espíritu de cuerpo quizá allí suya, convocando a las sesiones y un poco respaldando o intentando evitar que se los convoque a Maribel Barreno, a Juan José Murillo, por ejemplo? De ninguna manera. De ninguna manera se puede actuar con espíritu de cuerpo, menos amiguismos, menos compadrazgos. Lo he sostenido y lo sostengo firmemente. Cualquier amiguismo o compadrazgo, lo que usted denomina espíritu de cuerpo, en vez de fortalecer a las instituciones, las destruye. El espíritu de cuerpo es cuando... Esa es la impresión que ha dejado, esa es la imagen que queda. Si usted pregunta en la calle a la gente, no estamos hablando directamente del caso de la Fiscalía, por ejemplo, que ya hablamos ahí de un proceso judicial, pero es la impresión que están dejando. No es de ninguna manera aquella impresión.
Tal vez, dígase de paso, la desinformación es la que genera falsas impresiones. Vivimos en medio de un ecosistema artificial rodeado a través de mensajes de redes sociales y, en la mayoría de casos, por entidades que no son humanas, sino que son una computadora generando multiplicidad de mensajes. Este ecosistema artificial no debe de confundir las conductas humanas. Los mensajes los escriben personas, así como los mensajes que salen de las cuentas del Consejo de la Judicatura. Seguramente tienen un equipo de comunicación y precisamente salen de allí. Así es, lo escriben personas, pero una computadora que simula ser miles de computadoras es diferente a un mensaje de una persona individualmente, como este ameno ejercicio que estamos haciendo de diálogo con usted, es muy distinto a una comunicación virtual telemática. ¿Cuál va a ser su estrategia? ¿Cómo va a llegar a defenderse de este proceso? Es un caso de supuesta obstrucción a la justicia, hay una formulación de cargos y el tema avanza. Vamos comprendiendo, es una petición de formulación de cargos. En el derecho no hay ninguna estrategia ni nada oculto. No se juega con espadas escondidas ni con armas ocultas. El derecho es claro y la verdad está sobre todo. La verdad es la que hay que reflejarla y esta es la que se subsume o no se subsume a la ley. Y una obstrucción a la justicia jamás puede ser el ejercicio de una función que está encomendada por la Constitución y la ley de ninguna manera. Pero esa es su verdad. Es la verdad, es el ejercicio. ¿Y usted es dueño de la verdad? No, soy dueño de mis actos, de mis actuaciones. Y se va a ser responsable por sus actos. Y exactamente, en la misma magnitud que cuando un médico entra en un quirófano y el médico hace todos los procedimientos intactos y por ave mala suerte el paciente pierde la vida, no implica de que el médico haya cometido una infracción o un delito. El médico estuvo cumpliendo sus funciones acorde a su juramento hipocrático. En la misma virtud, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha sido encomendado para ese justo control disciplinario de los jueces y jueces. Las juezas y los jueces conocen causas y no se los persigue por las causas que conocen, se los persigue por las conductas que se han definido como infracciones dentro de la ley. Pero recién han sido noticia los procesos en contra de jueces. Hemos dado también como parte de nuestros titulares lo que ocurre de la prisión preventiva en contra del ex juez de Yaguachi, John Rodríguez Mindiola. Hay otros procesos también en curso respecto de jueces. La actuación de los jueces no ha sido precisamente, no es aplaudida por la ciudadanía. Así es, por eso es necesario esa renovación, esa depuración interna de la función judicial, hacia donde estamos caminando. Son más de 130 servidores que han sido ya sancionados dentro de este paso que vamos en la depuración, y tan sujeto de responsabilidades el juez de primer nivel, el ventanillero, el ayudante judicial, como el juez supremo de la Corte Nacional de Justicia. No están exentos de esta observación disciplinaria. Y recuérdese también, apenas como ustedes tampoco están exentos de un proceso judicial. Tampoco. Nadie. ¿Qué credenciales tienen los vocales del Consejo de la Judicatura? Tenemos hoy por hoy a dos vocales, en este caso usted como presidente, Javier Muñoz, enfrentando un proceso, en este caso el de obstrucción a la justicia. Javier Muñoz también otro proceso de investigación. Teníamos hace poco dos vocales adicionales con para entonces, formulación de cargos llamados a juicio, ya ahora en el caso de presunto tráfico de influencias. ¿Qué credenciales nos da para que este Consejo de la Judicatura ejerza acciones disciplinarias? ¿Contra quién? Con esos perfiles. ¿Qué perfiles? Una vida intachable y que aparentemente por haber incomodado dentro del proceso de depuración que se está llevando de la función judicial haya ocasionado esto. ¿Acaso no se goza de la presunción de inocencia? ¿Acaso no se ha respetado cada procedimiento y a cada persona? ¿Hay algún efecto adverso que se haya lesionado a la sociedad? Eso lo decide un juez. Recuérdese, una cosa es a generar una expresión, una conversación, pero muy distinto cuando nos vemos sentados ante un juzgador donde hay que decir irrefutablemente la verdad so pena de responsabilidad. ¿Y usted está dispuesto a asumirlas?
Yo estoy dispuesto a enfrentar porque tengo la verdad y quien nada debe, nada teme. Usted temiera si supiera y tiene la convicción de que lo que ha hecho está ajustado a la buena norma, en derecho, porque no ha perseguido a ninguna persona. ¿Temería? Yo creo que nunca temería cuando usted hace muy bien su trabajo y es consciente de aquello. Son entonces, para cerrar esta parte, coincidencias lo que ocurrió dentro de los procesos de destitución del juez Macías, casualmente los pedidos del caso Las Torres, el caso Vocales, cuando dos vocales del Consejo de la Judicatura, hoy fuera del Consejo, pugnaban un poco por postergar, por alargar, por diferir sus audiencias. Finalmente esto se dio, pero hubo otros elementos también, seguramente coincidentes. Fausto, mil disculpas que haga el siguiente ejemplo. Cualquier partidario adepto a una línea política maneja el lenguaje de que en la política no hay coincidencias. El Consejo de la Judicatura no es política. El Consejo de la Judicatura de ninguna manera es política. Yo vengo de una fuente jurisdiccional donde el derecho no se maneja con política. Es el máximo organismo que tiene que hacer respetar la normativa para la prestación de un servicio judicial de calidad. Estoy apenas 8 meses y un poquito más en funciones y dentro de un abandono de 10 años que ha existido, denoto con los hechos. Hemos roto un techo presupuestario que sobrepasa los $30 millones. Personas que han vivido verdaderos dramas, que durante 5 años han venido reclamando jubilación, que desde una camilla... En eso estamos de acuerdo, pero cuando usted me dice que no es política, escuchar los audios de un ex vocal del Consejo de la Judicatura, destituido recientemente, que quedó inhabilitado, Juan José Morillo, la vocal Barreno, en una conversación abogando por un fallo judicial que beneficie o iba a beneficiar a la expresidenta de la Asamblea Nacional, eso sí es política. Eso habría que preguntarles a ellos, pero en la actuación personal y personalísima. Eran sus compañeros hasta hace... En la actuación personal y personalísima, a donde he enfocado... Entonces ya no es institucional. A donde he enfocado la dirección institucional, de ninguna manera he permitido que las garras políticas toquen la función judicial. ¿Con los dos afuera se fueron las garras políticas? El tiempo nos va a decir. ¿Usted qué cree? Yo creo que tengo fe en que vamos a entregar una función judicial depurada, una función judicial... Pero ellos cometieron un error y está ahora ya depurándose el Consejo de la Judicatura. Todavía no podemos decir aquello. ¿Se siente mejor sin ellos en el Consejo? Podemos decir de que el trabajo porque continúa. Claramente su actuación en ese audio, en esa reunión, que ha sido ya reconocida por ellos la reunión, ahí hubo política. Vea, falta todavía un juicio, una etapa de juicio, donde 3 jueces van a decidir... Estamos hablando de la política, no del presunto delito. Así es. Si estamos hablando de la política y no del presunto delito, ahora digo, ¿qué tienen que ver esas actividades con la política? La política es ideología. La política tiene un matiz. Política y partidista. Hablaban de Pachacuti, hablaban del presidente, hablaban de un juicio político. O estaban haciendo una reunión social. Yo voy a preguntarme una cosa. No hay que confundir actos reprochables con diálogos políticos o diálogos o actividades de servicio. Son una cosa distinta. Yo no puedo concebir de que la política sea un ejercicio reprochable y antiético. Eso lo hace el ser humano y eso son conductas que incluso pueden ser observables dentro de la disciplina misma. Intentar influir en un juicio siendo parte del Consejo de la Judicatura, que tiene además un juicio con un tinte político, abogando por una acción de protección, ¿esto es reprochable o es político? Si vamos a ese evento en un hipotético ejemplo, eso nada tiene que ver con la política. Es algo reprochable si así lo verifica un juzgador. Esperemos que se aclare todo lo que haya ocurrido para entonces. Hablemos del otro tema que creo que es importante también, el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y hay una duda también en el camino. Hay un proceso de renovación en este caso, que está ya este proceso de concurso. ¿Qué va a pasar ya en el 2024? Ustedes extendieron hasta el 2030 las funciones de algunos jueces. Ahí se cruzan un poco el proceso de renovación, se viene un nuevo proceso, ¿se va a lograr, no se va a lograr?
¿Qué pesa más? Aclárenos de esa parte porque tenemos duda. Yo le soy sincero, le tengo duda. Fausto, le voy a ser claro, no hemos extendido los periodos, hemos reconocido el periodo constitucional. La Constitución de la República del Ecuador establece que los jueces nacionales serán electos para un periodo de 9 años. No dice la Constitución, menos aún el Código Orgánico de la Función Judicial, de que un juez sea electo para 3 o 6 años. El decir de que un juez nacional sea de 3 o 6 años es contrario a la Constitución. Pero si hay un proceso de renovación y no pasa. Debo de decirle que jamás debió haberse establecido jueces nacionales por un periodo de 3 años. Eso es inconstitucional. Aun cuando no pasen una evaluación. No. Cuando es nombrado un juez, este juez es nombrado para un periodo de 9 años. La evaluación es un tema distinto. Por efectos de la evaluación, por efectos de los exámenes de confianza, ¿puede un juez cesar antes de los 9 años? Sí. Por efectos de un sumario disciplinario, ¿puede un juez nacional cesar sus funciones anticipadamente antes de los 9 años? La respuesta es sí, pero no pueden nacer con un periodo inferior al de 9 años, porque eso establece la propia Constitución. Doctor Terán, dentro de este proceso de concurso ha habido algunos cuestionamientos. Lo primero que se dio, el primer gran cuestionamiento, es lo que habíamos mencionado hace un momento, como vocales con procesos a cuestas, para entonces el presunto tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, una investigación por lavado de activos. Nos quieren ayudar a escoger jueces de Corte Nacional de Justicia, cuando además, eventualmente, si llega esto a prosperar, serán sus juzgadores naturales, eventualmente en sus causas. Eso era el primer cuestionamiento. ¿Cómo resolver eso? ¿No debió en su momento, cuando ya estaba en este proceso, quizá excusarse Juan José Morillo, Maribel Barreno, en su momento? Hoy por hoy ustedes quizá. Mire, sucede lo siguiente. Las normas son previas, no las fabricamos nosotros para convocar a un concurso. En consecuencia, las normas vienen con antelación y el Consejo, el Pleno del Consejo de la Judicatura no es quien practica el concurso, aprueba las resoluciones con fundamento en los resultados que entregan los equipos técnicos. Es un proceso con transparencia, contiene veeduría ciudadana, contiene la participación de la sociedad civil, de la academia, de profesionales ex jueces que dentro de las diferentes fases van generando sus actividades que dotan de legitimidad acorde a los estándares internacionales. Entonces, la maquinaria se mueve independientemente del maquinista o el operador, independientemente de quien quiera que sea vocal del Consejo de la Judicatura. Es un proceso que tiene un impulso que se basa en la norma anterior, previa. Es decir, en este momento, por ejemplo, no se encuentra la señora vocal Maribel Barreno, la señora vocal Yolanda Yupangui prosigue en el conocimiento de los avances y, de ser el caso, de las resoluciones que correspondan en alusión a este concurso de renovación parcial de la Corte Nacional. Y otro tema que lo he visto con mucho interés de aclarar es respecto de este incremento que se dio en el Tribunal Tercero de Recalificación a favor de el aspirante a la Corte Nacional de Justicia, Magno Gabriel Intriago Mejía. El incremento como tal, y está en el informe técnico, se dio en el Tribunal de Recalificación. Le subieron 20 puntos. Es así. El Tribunal de Recalificación sugiere el colocarle 20 puntos adicionales. Hay que tener presente lo siguiente. En el proceso de participación, el postulante ingresa su documentación informáticamente y luego hay un comité de expertos que son miembros de la academia de las distintas universidades que colocan una rúbrica, es decir, colocan un sello de fiabilidad de qué documentos pueden ser objeto de calificación.
Cuando colocan este sello indicando qué documentos son objeto de calificación, pasa el equipo multidisciplinario a dar la asignación de notas. Cuando el postulante recibe esa asignación de notas, tiene el derecho de impugnar. La impugnación en este caso lo hace a través de la recalificación, que viene por un tribunal compuesto por un delegado de cada área distinta de gestión. ¿Y qué es lo que puede...? Que son gente del Consejo que pertenece a la función judicial. Exactamente, acorde al estándar internacional, en donde manda a que haya un mayor involucramiento del propio Consejo de la Judicatura dentro de sus propios procesos de concursos. Ampliemos en esa parte del tribunal. El tribunal estaba integrado, entre otros, por el director provincial Marcelo Villegas Argandoña. Independientemente de quién haya sido, bueno, puede ser. Lo relevante es lo siguiente. Es relevante el nombre de él porque él ya había conocido un caso de Gabriel Intriago. No nos despeguemos un momento y podemos pasar a ese punto. Eso, entonces. ¿No? ¿Qué puede recalificar este tribunal recalificador? Únicamente lo que existe. No puede recalificar lo que está fuera de la rúbrica. Y por lo tanto, no es existente, no es aceptable esa recalificación. En conclusión, el viernes 13 de octubre, desde la Dirección General y desde Talento Humano, se desestima la inexistencia de tal recalificación y se le mantiene con el puntaje de 29 puntos, notificándole al postulante, el viernes 13 de octubre, notificándole que está fuera del concurso por no haber superado siquiera los 30 puntos. Pero de acuerdo al instructivo, en el artículo 44, no sé si lo podemos tener a mano ya, la resolución del Tribunal de Recalificación es definitiva. Tenemos ahí el artículo 44, recalificación, la fase de méritos, y esto es del instructivo precisamente. En la parte final deberán elaborar el informe individual con las resoluciones adoptadas, cargando la plataforma tecnológica y remitirlo a la Dirección Nacional de Talento Humano para que continúe con el procedimiento. Última línea, la resolución que dicho tribunal adopte es definitiva. Dicha decisión es definitiva, es inimpugnable. ¿Y entonces? No tiene el carácter de vinculante. Así lo dicta, por ejemplo, el artículo 38. Si es que es definitiva. El artículo 38 del mismo documento instructivo que está usted mencionando establece que la tabla de méritos concede puntaje y valor según la rúbrica. Donde no hay rúbrica, es decir, donde los espacios no ha ingresado el documento el postulante, mal puede recalificarse. No existe recalificación. Eso se supone que ya revisó el Tribunal de Recalificación. Exactamente, por lo tanto, un hierro no puede generar torpeza pública. La torpeza de la administración no puede indexarse a culpa del ciudadano. El problema es que este hierro podría generar más adelante, independientemente, porque ni siquiera yo no lo conozco, no había sabido la existencia del señor Intriago Mejía, pero independientemente de eso, esto daría pie para que nuevamente, como ya nos tienen acostumbrados, una acción de protección diga, bueno, la resolución del Tribunal de Recalificación es definitiva, tienen que subirme esos 20 puntos que ya me subió el tribunal, porque además es una resolución definitiva. Cuidado. La responsabilidad de ingresar documentos es estrictamente de cada participante. Conforme al artículo 16 de ese mismo instrumento, cuando un participante hace un ingreso indebido de la documentación, solo se toma en cuenta el primer documento, lo cual desestima rúbricas en más documentos. Por ello, el artículo 38 del mismo instrumento le establece puntaje a cada instrumento puesto y solo lo que ha sido rubricado es susceptible de recalificación. Lo que no existe, entonces, en el proceso del concurso, lo que no ha subido, no existe en el mundo. En consecuencia, hay que también entender para el lenguaje de los juristas. No todos los derechos son impugnables vía garantías jurisdiccionales. Y sepan de que estamos depurando la función judicial, acorde a los plazos y respetando el debido proceso. En consecuencia, sería muy aventurado pensar aquello. ¿Usted confía en el concurso? Así es, mientras
nos estén informando periódicamente, como se nos está informando al Pleno, cómo está avanzando, mientras estamos sobre la marcha dando las sugerencias para la mayor efectividad, eficiencia y transparencia del mismo, vamos avanzando. ¿Seguirán ustedes reparando esos hierros de terceros? Los hierros de terceros no podemos, esos hierros tienen la propia facultad, la Dirección General, Talento Humano, la Escuela de Función Judicial, de autocomponerse en esas virtudes. Mire, hay una cosa importante. En el proceso de renovación parcial 2017-2018 de la Corte Nacional de Justicia, habían participado algo así como aproximadamente 130 participantes. En pandemia mucho menos. Aquí, en este proceso, tenemos una cosa de 191 activos, frente a como 250. Implica de que la convocatoria ha tenido una causa de efecto y las puntuaciones en los méritos hacia la fase que estamos están denotando un alto rendimiento. Ahora vamos entonces a ver quiénes académicamente pueden brillar por esa calidad que necesita el país. Y esperamos que esa calidad prime en este concurso. Vamos a estar, evidentemente, como medios de comunicación, como periodistas vigilantes de que esto ocurra porque merece la ciudadanía. Fausto siempre será bienvenido y al contrario, requerimos el apoyo de ustedes. Y si es del caso, a través suyo convoco a todos los amigos comunicadores que nos ayuden a que se verifique y se evidencie la efectiva transparencia. Yo he sido un funcionario judicial de carrera, conozco lo que es concursar, conozco lo que es lidiar con tramposos y por lo tanto lo que yo he vivido... No se le están pasando ahí algunos. Que no vuelva a suceder. Le voy a contar una anécdota. En el proceso de renovación parcial 2017-2018, dice el informe de Santiago Basabe de la designación de las altas cortes nacionales. Dice lo que yo viví. Dentro del listado previo, yo estuve dentro de los 7 primeros, con la reconsideración que se solicitó previo al listado final. Hubieron gentes que le subieron 15, 16, 18 puntos, y teniendo un puntaje de aproximado de 93 sobre 100, me ubicaron en el puesto número 14. Y por esa situación llegué como en el puesto 14. Vi que le subieron muchos puntos a personas y eso ya es preocupante. En este concurso no ha habido una alza tan denostable de tantos puntos. Bueno, cuando vimos una la denunciamos y por eso no, es importante. La denunciaron después de elecciones, cuando esto ha estado enmendado antes de las elecciones, 13 de octubre. Hay un tribunal de recalificación y hay instructivo que eso creo que... este es el documento. Lo conozco. Lo tengo aquí. Bueno, ha quedado por allí. Tengo todos esos documentos. Y en ese documento está que no hubo tal reconocimiento, no está en el listado público, por ello no superó la fase. Hay suficiente motivación. Y esperemos que los tribunales de recalificación no vuelvan a cometer errores como los ha señalado usted. Doctor Terán, nuevamente se nos ha ido un poco el tiempo, pedimos disculpas. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Gracias por este diálogo amable. Gracias. Ha sido el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, hablando, entre otros temas, por esta denuncia. Ya se viene la audiencia de formulación de cargos por la supuesta obstrucción a la justicia. Esto es para este día viernes. Además de otros temas relacionados al concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia y otros temas que rodean al sistema de justicia. Un sistema bastante complicado y un concurso también de jueces que va a ser vigilado permanentemente por toda la ciudadanía. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.